el niño que dio su agua a un forastero, y esa noche el cielo habló. Dicen que Dios no grita, pero cuando decide hablar, el corazón lo escucha primero. En San Isidro del Monte, un pueblito polvoso donde el sol cae a plomo y el agua se cuida como si fuera oro, vivía un niño llamado Mateo. Tenía 11 años, las rodillas raspadas de tanto correr descalzo y una mirada despierta, como si la vida lo hubiera obligado a aprender rápido. Mateo no tenía mucho. Su mamá lavaba ropa ajena y su papá se había ido a buscar trabajo hacía años, sin volver. Por eso, Mateo conocía el ruido del estómago vacío y la vergüenza de pedir. Pero también conocía algo más raro en un niño, la costumbre de compartir, aunque fuera poquito. Esa mañana, la plaza del pueblo estaba llena. Olía a tortilla caliente, a chile tostado y a tierra mojada por el riego. La gente gritaba precios, los burros rebuznaban y las señoras regateaban como si el mundo dependiera de unas monedas. Mateo caminaba entre los puestos con una jicarita de agua amarrada al cinto. No era agua fresca de refrigerador ni agua embotellada. Era agua de su casa, guardada desde la madrugada, para aguantar el día. Su mamá se la había dado con una advertencia que le sonaba en la cabeza. «No la andes regalando, Mateo. Hoy hace un calor del demonio. Esa agua es para ti». Mateo asintió, aunque por dentro sabía que cuando uno ve sed en los ojos de otro, el agua ya no se siente propia. En la esquina del mercado, sentado junto a la sombra flaca de un mezquite, estaba doña Remedios, una abuelita que vendía hierbas en una mesa chiquita de madera. Sus manos eran ásperas como hoja seca y sus zapatos, viejos y remendados, parecían sostener más años de los que cualquiera podía contar. «¿Ya desayunó, abuelita?», le preguntó Mateo, como siempre. Doña Remedios sonrió con ternura cansada. «Ya, mijo, con ver el sol ya comí». Mateo no le creyó, pero tampoco discutió. Solo le dejó un panecito que había ganado ayudando a cargar costales, y se fue antes de que la abuela se lo regresara por orgullo. El sol subió rápido. A mediodía el aire parecía temblar. La gente se abanica con lo que podía. Un cartón, un sombrero, una bolsa. El polvo se pegaba en la piel como castigo. Fue entonces cuando Mateo lo vio, un forastero. No era común ver gente nueva en San Isidro. Los caminos eran malos y quien llegaba casi siempre tenía una razón pesada. Pero este hombre no traía prisas, ni hablaba con nadie. Vestía ropa sencilla, camisa clara, pantalón gastado y un sombrero viejo. Su barba tenía canas y su rostro parecía cansado, pero sus ojos estaban serenos, como si conociera el final de cada historia. Caminó lento entre los puestos, mirando más a la gente que a las cosas, como si buscara algo que no se vendía. Mateo lo siguió con la mirada sin saber por qué, y entonces el hombre se detuvo cerca del puesto de agua, tragó saliva y se apoyó en un poste. Su mano tembló un poco. La señora del agua lo miró de reojo. «¿Va a comprar o nomás a estorbar?», le soltó seca. El forastero intentó hablar, pero apenas le salió la voz. «Disculpe, ¿me podría regalar un traguito? Nomás tantito. Tengo la garganta como tierra». La señora chasqueó la lengua. «Aquí no regalamos. Si no trae, pues ni modo». El hombre bajó la mirada. No insistió. No se enojó. Solo respiró hondo, como aceptando. Mateo sintió algo raro en el pecho. Un apretón. No era lástima. Era como si una parte de él supiera que ese momento importaba. Se acercó rápido, desamarró su jicarita y se la extendió. «Tome, señor». El forastero lo miró. Sus ojos se detuvieron en el niño, como si lo viera completo. Su pobreza, su bondad, su cansancio escondido. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó con suavidad. «Hace mucho calor». Mateo se encogió de hombros, intentando sonar normal. «Sí, Dios provee. Además, usted se ve bien sediento». El hombre sonrió apenas. Tomó el agua despacio, no como quien se la roba, sino como quien la honra. Bebió
y dejó caer el aire en un suspiro largo, como si esa agua le hubiera devuelto algo más que fuerzas. Luego le regresó la jicarita a Mateo, pero antes de soltarla, dijo: «Gracias, hoy hiciste algo que muchos adultos ya olvidaron». Mateo se quedó quieto. «¿Y usted quién es?». El forastero miró al cielo un segundo, como si escuchara una respuesta que nadie más oía. «Solo un caminante», dijo. «Pero acuérdate de esto, Mateo. Cuando uno da con el corazón limpio, el cielo responde». Mateo abrió los ojos. «¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre no respondió. Solo levantó la mano y le tocó el hombro con una ternura extraña. Después se alejó entre la gente, y por más que Mateo lo siguió con la mirada, el forastero se perdió como si el mismo mercado se lo hubiera tragado. Mateo volvió con doña Remedios, todavía sacado de onda. «Abuelita, le di mi agua a un forastero, y me dijo mi nombre». Doña Remedios dejó de acomodar sus hierbas. ¿Cómo era? Mateo lo describió. La abuela se quedó pensativa, como si recordara algo viejo. «A veces, mijo, Dios se viste de camino, no para asustarnos, sino para probarnos». Mateo se rió nervioso. «No diga eso, abuelita, me va a dar miedo». Ella le acarició la cabeza. «El miedo no es de Dios, la fe sí». Ese mismo día, al caer la tarde, algo se empezó a mover en el pueblo. No era viento, no era lluvia, era un rumor. En la tienda grande, la del patrón don Elías Salgado, se habían perdido unas monedas del cajón. Pocas, pero suficientes para hacer escándalo. Don Elías era un hombre duro, de los que no creen en nadie, dueño del molino, de varias parcelas y de la tienda donde la gente fiaba cuando no tenía. Su palabra pesaba más que el cura en misa, y su mirada hacía bajar la cabeza. Cuando le dijeron que faltaba dinero, no preguntó mucho. Solo salió al mercado con sus 2 empleados atrás, como escoltas, y empezó a señalar. «Aquí alguien robó», gritó, «y no me voy a ir hasta que aparezca». La gente se quedó fría. Algunos se escondieron, otros fingieron no escuchar. En los pueblos, cuando un rico acusa, el pobre tiembla aunque sea inocente. Don Elías recorrió los puestos, mirando manos y bolsillos, y cuando vio a Mateo, se le iluminó la desconfianza en la cara, como una chispa. «Tú», dijo, «siempre andas merodeando. Chamaco hambriado. A ver, ven pa' acá». Mateo se quedó helado. «Yo no hice nada, señor». «¡Cállate!», rugió don Elías. «Los que no tienen son los que más roban». Doña Remedios se levantó rápido. «Don Elías es un niño y es trabajador». El patrón la miró con desprecio. «Usted cállese, vieja, ya bastante estorba». Mateo sintió que el mundo se le cerraba. Lo revisaron delante de todos. Le metieron mano en los bolsillos, le quitaron el pan que traía, le registraron la jicarita, como si el agua también pudiera ser culpable. No encontraron nada. Pero don Elías no se calmó. «Ah, no, estos son mañosos. Si no lo trae encima, lo escondió. ¿Dónde vives?». Mateo tragó saliva. Su voz salió chiquita. «Allá, por el arroyo». «Pues vamos». Y ahí, frente a todo el pueblo, don Elías se lo llevó caminando. La gente miraba desde lejos, en silencio, con esa mezcla triste de pena y miedo. Nadie se metía, nadie quería ganarse la bronca. Solo doña Remedios caminó detrás. «Dios no se queda callado para siempre, don Elías», murmuró sin que él la volteara a ver. Llegaron a la casa de Mateo, paredes de adobe, techo remendado, un patio con una cubeta vacía. Su mamá estaba doblando ropa. «¿Qué pasa?», preguntó alarmada. Don Elías la empujó con palabras. «Su hijo robó en mi tienda y yo quiero que me devuelva lo mío». La mamá se quedó pálida. «Mi hijo no es ladrón». Mateo, con lágrimas contenidas, quiso hablar, pero el nudo en la garganta no lo dejaba. Don Elías entró sin permiso. Revisó debajo del catre, abrió una caja vieja, tiró una manta. Nada, solo pobreza. Y eso, en lugar de calmarlo, lo enfureció más. «Mira nomás, puro mugrero, como viven así, por eso roban». Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie vio venir.
El cielo, que todo el día había estado limpio, se oscureció en cuestión de minutos. No era noche todavía, pero una sombra pesada cayó sobre el pueblo, como si alguien hubiera apagado el sol. Un viento raro levantó polvo. La gente salió a las puertas. Las gallinas se escondieron, los perros aullaron bajito, Mateo sintió un escalofrío, doña Remedios se persignó, y de pronto un trueno sonó. No uno lejano, uno encima, como si el cielo hubiera golpeado el techo del mundo. Don Elías se quedó quieto un segundo, nervioso, pero tratando de no mostrarlo. «Puras casualidades», dijo, «nada más». Pero el viento siguió, y en medio de ese aire pesado se escuchó algo más. Una voz, no era una voz que venía de la tierra. Era una voz que parecía cruzar el aire, como cuando el eco se mete en una iglesia vacía. No todos la escucharon igual, pero los que la oyeron juraron que venía de arriba. Decía, con una claridad que helaba, «No juzgues por apariencia, porque yo veo el corazón». La mamá de Mateo soltó un grito. Doña Remedios se arrodilló. Mateo se quedó con la boca abierta, temblando. Don Elías dio un paso atrás, pálido como harina. ¿Quién dijo eso?», balbuceó. Otro trueno, pero esta vez no solo fue sonido. En el patio, la cubeta vacía se movió sola, como empujada por una mano invisible. Cayó de lado y rodó hasta quedar frente a don Elías, y ahí, en el fondo de la cubeta, apareció algo que no estaba antes. Una pequeña bolsita de cuero, como las que se usan para monedas. Don Elías la miró como si estuviera viendo un fantasma. Se agachó, la abrió con manos temblorosas. Dentro estaban las monedas de su tienda. La mamá de Mateo se quedó sin aire. Mateo sintió que las piernas se le aflojaban. «Yo no», quiso decir, pero ya no era necesario, porque el cielo había hablado y además había mostrado. Don Elías levantó la vista. Su orgullo se quebró ahí mismo, delante de una casa pobre, delante de una vieja y un niño. Se escuchó otra frase, suave pero firme, como un golpe al alma. «La injusticia que haces en secreto, yo la saco a la luz». Don Elías se tambaleó. Se agarró del marco de la puerta. Mateo no entendía, pero doña Remedios sí. Y el pueblo, que empezaba a reunirse afuera al ver el cielo raro, también empezó a entender. Un hombre delgado, empleado de don Elías, se adelantó temblando. «Patrón, yo puse ese dinero en la cubeta. Yo quería que culparan al niño, porque usted me iba a correr y yo tenía miedo». El silencio cayó pesado. Nadie respiraba igual. Don Elías miró a su empleado como si no lo conociera. Luego miró a Mateo, y en su cara se cruzó algo que jamás se le veía, vergüenza. Se arrodilló. Sí, el hombre grande, el dueño, el que humillaba, se arrodilló en el polvo del patio. «Perdón», dijo con la voz rota. «Perdón, Mateo. Perdón, señora. Yo me creí Dios». Doña Remedios se acercó despacio. «Dios no te humilló para destruirte, don Elías», dijo. «Te humilló para salvarte». Don Elías lloró sin ruido, como lloran los hombres que no saben llorar. Mateo respiró hondo. Tenía coraje, sí, tenía dolor, pero en medio de todo eso recordó las palabras del forastero. Cuando uno da con el corazón limpio, el cielo responde. Y ahí, en lo más inesperado, Mateo hizo otra cosa que pocos hacen. Perdonó. «Yo no le guardo rencor», dijo bajito. «No más, no vuelva a hacer eso con nadie». El cielo, como si ya hubiera dicho lo necesario, empezó a aclararse. La sombra se levantó, el viento bajó, el sol volvió a asomarse suave, como después de un susto. La gente del pueblo empezó a murmurar: «Milagro, señal, Dios habló». Esa noche, don Elías fue a la iglesia, no por apariencia, fue solo. Se sentó atrás, donde nadie lo viera, y se quedó mirando el altar como si por primera vez entendiera que no era dueño de nada. Al día siguiente, el patrón hizo algo que nadie esperaba. Pagó las deudas de varias familias, dejó de cobrar intereses y pidió perdón públicamente a doña Remedios por años de desprecio.
Y a Mateo le regaló un trabajo digno en el molino, pero Mateo lo rechazó con respeto. Gracias, señor, pero yo quiero seguir ayudando en el mercado con la abuelita. Don Elías asintió. Ya no era el mismo, y el forastero nunca volvió a verse. Mateo lo buscó en cada esquina, en cada sombra, en cada paso de la plaza. Nada, como si su presencia hubiera sido solo un parpadeo. Una tarde, Mateo volvió al mezquite donde lo había visto por primera vez. Se sentó, miró su jicarita vacía y suspiró. Doña Remedios se le acercó. «¿Lo sigues buscando?» Mateo asintió. «Quería darle las gracias por decírmelo del cielo». La abuela sonrió. «Mijo, él ya lo sabe, y aunque no lo veas, Dios siempre regresa donde hay un corazón que comparte». Mateo miró el cielo, azul y tranquilo, como si nada hubiera pasado. Y aún así, algo dentro de él estaba seguro de una cosa: el cielo sí habla, solo que no siempre lo hace con palabras. A veces habla con una cubeta vacía, con una verdad escondida, y con un niño que, aunque tenga poco, se atreve a dar. Y si hoy tú sientes que estás dando demasiado, que te están juzgando injusto, que nadie te ve, acuérdate de Mateo. Un vaso de agua puede abrir el cielo, y la fe, aunque sea chiquita, puede cambiar el destino de un pueblo entero.